buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Feliz Año Nuevo. Este es nuestro cuarto seminario de lecturas del Instituto Empresa y Humanismo, una iniciativa que comenzó a principios del semestre pasado, y en esta ocasión tenemos el honor de escuchar a Jaime García Ortega, quien nos va a hablar sobre el libro La transformación de la mente moderna. Así que muchas gracias, Jaime. ¿A qué cámara tengo que mirar? Las dos, a donde quieras. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jaime. Genial. Bueno, muy buenos días. Yo soy Jaime García, estudio Humanidades y Filosofía en tercero y vengo a presentar el libro La transformación de la mente moderna, que, bueno, en su título, cómo las buenas ideas, las buenas intenciones y las malas ideas condenaron a una generación al fracaso. Entonces, bueno, hay que empezar diciendo que la traducción al castellano no es demasiado precisa, porque en inglés es The Coddling of American Mind, of the Modern Mind. Coddling quiere decir mimo. Entonces aquí ya hay un matiz. No es la transformación, es el mimo de la mente moderna. O sea, es cómo se ha mimado a las nuevas generaciones, o cómo se está mimando, cómo toda la educación, todas las estructuras educativas, las instituciones, están formando a los niños mimándoles la cabeza en muchos sentidos distintos. Ese ya es el primer matiz. Entonces, este libro, ¿cómo surge? ¿En qué año empieza a pensarse? Bueno, empezamos por los autores. Jonathan Haidt y Greg Lukianoff. Jonathan Haidt, profesor de liderazgo y de ética empresarial en Estados Unidos, psicólogo social, ha escrito varios libros, igual conocen alguno, sobre felicidad, sobre gestión de emociones. Por ejemplo, uno que se hizo muy popular fue La hipótesis de la felicidad, y otro, La mente de los justos, también publicado por Deusto, de esa misma editorial. Y el otro es Greg Lukianoff, que dirige una asociación en Estados Unidos que se llama FIRE, trata de buscar casos que no han sido perseguidos por otras personas porque no tienen recursos, principalmente relacionados con el derecho constitucional americano, más concretamente con la primera enmienda, o los casos en los que no se respeta la libertad de expresión o la libertad de cátedra. Entonces tiene sentido que estos dos hombres están muy metidos en el ámbito universitario americano, y allá por 2012-2013 empezaron a ver muy marcadamente cómo los alumnos que llegaban a la universidad cada vez tenían más problemas. Primero, Jonathan Haidt, porque en su universidad los psicólogos le contaron que estaban sobrepasados como nunca, o sea, cada vez iban más jóvenes con problemas de ansiedad, con depresión. No era algo que además tampoco sabían de dónde venía. Y por otra parte, Greg se encontró con que cada vez había más casos de denuncias y de problemas con intentos de acallar la libertad de expresión, motivados pues algunas veces por cosas tan raras como que los profesores decían cosas, daban ideas que los alumnos calificaban como dañinas. Entonces los dos se encontraron con una situación muy extraña. O sea, ¿qué está pasando en los campuses? Que nunca antes había habido tantos problemas a nivel personal para los alumnos. O sea, siempre el activismo estudiantil ha sido a lo largo de la historia algo común. Claro, los jóvenes tienen ideas, pues la universidad bulle con cosas nuevas, pero nunca se había afirmado con tanta fuerza y violencia que no se podía decir algunas cosas porque eran molestas. Además, en la universidad, que es precisamente el lugar donde se deben poner a debate las ideas, donde debe machacarse uno mismo lo que uno piensa para intentar conseguir una cultura de la intelectualidad, de buscar la verdad. Entonces, ¿cómo estructuran estos dos autores el libro? Lo primero, resumen esta nueva cultura de la seguridad y de la vulnerabilidad en 3 ideas. Después, pasan a hablar en la segunda parte sobre cómo, en qué se ha visto en los últimos años, sobre todo ponen los años 2013-2017, cómo ha aumentado estos casos de protestas, de profesores cancelados, de acoso a alumnos y a profesores por no hacer lo que los alumnos querían que hiciesen. Y ya por último, dan 6 hilos explicativos, que esto ya es
un poco más historia. O sea, hablan de una serie de procesos que se dan en la sociedad americana y por extensión a Occidente, que facilitan que estas cosas ocurran, que esta búsqueda de la verdad se vea dificultada no solo en las universidades y en los campuses, sino en todo el ambiente público, en todo el espacio público estadounidense. Entonces, primera gran mentira, lo llaman gran falsedad, se utilizan algunos términos raros, por eso digo que no está del todo bien traducido. Primera gran falsedad: lo que no te mata te hace más débil. Es decir, sea a través de psicólogos, no consiguen dar con la fórmula de por qué se da esto, pero se dan cuenta de que cada vez la gente tiene una concepción de los niños y de los estudiantes y de los jóvenes como criaturas y cosas frágiles. Aquí hay que establecer unos conceptos: frágil, resiliente y antifrágil. Son 3 tipos de sistemas que elaboró un profesor indio, pero bueno, que no vamos a entender. Entonces, los sistemas frágiles, por ejemplo, una taza de porcelana de café, son aquellos que si les pegas un golpe se pueden romper y ya no sirven, se quedan inútiles. En segundo lugar, tenemos los sistemas resilientes, que tú les puedes pegar varias veces y mantienen la forma. Y por último tenemos los sistemas antifrágiles, que necesitan estímulos, necesitan exceptores, necesitan sufrir no solo para aguantar mejor, sino para desarrollarse. ¿Y cuál es el sistema antifrágil por excelencia? Que parece que estamos olvidando. Los niños. Los niños son sistemas complejos que se adaptan a lo que va pasando. O sea, ¿quién se cura más rápido que un niño? ¿Quién puede pasar más rápido sus problemas que un niño cuando le das un caramelo? No, o sea, no existe. O sea, es difícil encontrar un sistema, suena un poco raro llamar a un niño como sistema, como si fuese un robot, pero es así. O sea, son capaces de adquirir lo que les da un estímulo y rápidamente olvidar que, por ejemplo, han sufrido daño. Y parece ser que en las universidades cada vez se tiene más en cuenta, o sea, cada vez piensan más en los jóvenes que llegan como frágiles. Y no solo eso, sino que los jóvenes piensan en sí mismos como si fuesen frágiles. Entonces se van creyendo que si algo les hace daño, si algo es peligroso para ellos, deben eliminarlo. O sea, no pueden debatir contra ello, no pueden enfrentarse a ello, tienen que eliminarlo del todo. Y se tienen que encargar los adultos, los administradores de la universidad. Segunda gran mentira que se está metiendo en la mente moderna. Esto utilizan un dicho: el razonamiento emocional. Tienes que confiar en tus sentimientos. Lo que tus sentimientos dicen es lo verdadero. Esto nos llega, yo como persona de 20 años, creo que esto nos llega por activa, por pasiva y por perifrástica. Canciones, películas, libros, todo parece, la cultura popular se basa en sigue lo que tu corazón dice. Que no es del todo, no hay que ignorar del todo lo que el corazón dice, pero eso no es real. Si trabajamos, si vivimos pensando en que solo lo que a nosotros nos parece es lo que hay que cambiar y no la realidad no importa, lo que importa es lo que a nosotros nos parece, lo único que vamos a conseguir son cambios en lo que a nosotros nos parece, pero nunca conseguiremos cambios reales. Entonces tiene mucho peligro que a un estudiante universitario le digas que siga sus sentimientos, que si él se siente atacado, que es que está siendo atacado de verdad, y que si a ti te parece que algo no es bueno, es que no es bueno. Por ejemplo, aquí mencionaban en el libro el caso de un estudiante en la Universidad Tecnológica de Massachusetts que un día tenía esa mitad de exámenes. Las universidades en el MIT son bastante difíciles y se acercó al psicólogo de la universidad a ver a ver si le recetaba algo, a ver qué tal estaba. Y el chico se quedó asombrado porque en cuanto llegó y le contó el problema, que se estaba sintiendo ansioso, el psicólogo le empezó a machacar, el mismo psicólogo, que no entra a ver qué pasa con el psicólogo, pero fue una falta de profesionalidad por su parte, porque le dijo: vale, lo que te está pasando es que te están atacando, es que te están discriminando.
y tienes que buscar qué es en tu vida lo que te está pasando y eliminarlo. Que desaparezca de tu vida. Entonces, que se está metiendo en las instituciones esta idea de que debes seguir tus sentimientos. Que, bueno, ya ha quedado claro por qué no se puede vivir haciendo eso. O sea, contradice todo lo que es la sabiduría antigua. Por ejemplo, Boecio, un pensador cristiano del siglo VI, ¿qué es lo que deja para la posteridad? Deja un diálogo en el que la noche antes de que le vayan a ejecutar por ser cristiano, él está muy estresado porque lo van a matar. Y se le aparece la filosofía. Y el diálogo se llama El consuelo de la filosofía. La filosofía se aparece y empieza a decir, bueno, pero no te preocupes, tú lo has hecho bien. Y él, no, pero yo siento que que esto es malo para mí, porque me van a hacer daño. Y la filosofía le dice, bueno, pero es que lo importante es la verdad. O sea, no eres tú, no es tu sentimiento lo importante, no es lo que tú creas. O sea, es que va mucho más allá lo que tú has hecho en tu vida que lo que tú sientes. Y pasamos por último a la tercera gran mentira, que, bueno, no sabía muy bien cómo representarlo. Es la mentira de que la vida es una lucha de los buenos contra los malos. O sea, es nosotros contra ellos, el maniqueísmo de toda la vida. O sea, hay personas buenas y personas malas. Yo soy de los buenos y tengo que ir contra los malos. Y no hay escala de grises. Los buenos siempre son buenos, los malos siempre son malos. Y una vez alguien me intenta hacer daño, o yo sienta que me quiere hacer daño, entrará en este grupo de los malos. Siempre. Y, por ejemplo, ha habido un desplazamiento en el significado de lo que es el daño. Por ejemplo, los manuales de psicología estadounidenses, antes era daño lo que oficialmente podía catalogarse como que provocaba un perjuicio notable en la persona que dificultaba su forma de vivir. Y ahora se ha ido trasladando lo que significa daño o violencia a lo que uno siente como molesto. O sea, si ya el foco no lo pones en lo que pasa realmente, sino en lo que otra persona piensa, es evidente que lo que va a ocurrir es una especie de circo mental. O sea, no hay otra forma de describirlo. O sea, es tan inhumano el pensar así que no vas a dejar los estudiantes van a dejar de vivir pensando racionalmente. Y contra esto, o sea, es natural que también ocurra. Esto hay unas teorías que se llaman teorías del tribalismo, que es que los hombres, bueno, las personas naturalmente, tendemos a hacer tribus. Yo, con los que están cerca, tiendo a establecer relaciones con ellos y los otros tiendo a dejarles de lado. ¿Cómo se forman los grupos? Pues la mayoría de veces no tiene, o sea, por nada. Yo, por ejemplo, vivo en Belagua, en un colegio mayor. Vivo en una habitación triple, que está en un pasillo, que está en un piso y que está en un edificio. Entonces, en Belagua somos los de mi habitación contra los del pasillo contra los del resto de pasillos, los pasillos contra los pasillos de la otra parte del edificio, el edificio fase contra el edificio torre, y Belagua, colegio mayor, contra Belagua La Rahona, o sea, contra el colegio mayor La Rahona. ¿Y por qué es esto? Por nada. Es que no hay, o sea, tendemos a hacer tribus y a hacer grupos y a beneficiar a los nuestros, a apoyar a los nuestros y a hacer de menos a los otros por hacer. O sea, no hay una razón de más. O sea, es como hemos evolucionado. No sé, no se encuentra o sea, yo no voy con los de mi cuarto porque sean mejores, sino es porque, bueno, formo un grupo con ellos y yo beneficio a los de mi grupo y tiendo a eliminar a los otros. Entonces, ¿dónde ponen el énfasis Jonathan Haidt y Greg Lukianoff para hablar de que en los últimos años se ha aumentado, o el problema se ha hecho más grande? Vale, pues porque a partir de 2013, que hubo unas protestas bastante importantes en Berkeley, voy a poner el vídeo, o sea, aquí lo que ocurrió es un conferenciante inglés que se llama Emiliano Paulus fue a dar una conferencia sobre libertad de expresión a Berkeley, una
universidad americana muy conocida, hubo varios alumnos que pidieron que se le denegase la invitación, porque este es un activista americano de derechas, inglés de derechas, que había hecho algunos comentarios sobre las tasas de criminalidad en Inglaterra en relación a la raza. Unos comentarios que había hecho hace años, no tienen nada que ver con la conferencia, que no había insultado a nadie, vamos a decir. Pero los estudiantes vieron como peligroso que ese hombre estuviese en el campus. O sea, sencillamente, el razonamiento que hicieron es, vale, es peligroso que este hombre esté aquí porque va a decir cosas que no me gustan y eso es algo que me puede hacer daño, entonces por lo tanto debemos eliminarlo. Y suena infantil como lo estoy diciendo, pero tal y como lo explicaron después los alumnos en los periódicos universitarios, era ese el razonamiento que hacían. O sea, era así de simple. Entonces, esto es lo que ocurrió. Claro, aquí ya no parecen tan infantiles cuando empieza a ocurrir esto. Bueno, ya hemos visto. Imaginemos que esto pasa en el campus de la Universidad de Navarra. Casco viejo, pero hace ya años, hace ya tiempo. ¿Cómo se puede poner esto? ¿Cómo estaba antes? Eso de la derecha. ¿Esto? No se graba ese, ¿no? Me siento un poco como los profesores. Oye, un momento. No se aclaran con... Respeto. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo se ha llegado al punto en el que esto se convierte en normal en las universidades americanas? Como esto no, lo que has enseñado. Porque claro, esto fue en 2013. Y desde entonces han detectado que cada año aumenta el número de sucesos parecidos. Tengo un amigo, por ejemplo, de intercambio ahora en una universidad de Carolina del Sur, que no es Berkeley, no es una universidad enorme, progresista, y dice que esto no es normal, pero que si pasa en el campus, o sea, si la gente se organiza para hacer protestas, o sea, no es raro que ocurra. O sea, y el punto que ponen en el libro no es tanto las protestas, sino el porqué de las protestas. O sea, en qué momento los alumnos deciden que unas ideas para ellos son peligrosas y deben eliminarlas. Entonces proponen 6, lo llaman hilos explicativos. O sea, 6 razones o 6 procesos que han ido ocurriendo en la sociedad americana, como ya he dicho, en Occidente en general, para que sea posible este aumento de la violencia y empezar a fijarse más en lo que a mí me pasa que lo que es en realidad. Entonces, primero hablan de una creciente polarización. Bueno, aquí he puesto a los republicanos y a los demócratas. O sea, en Estados Unidos y en todo el mundo, en España también, cada vez más los de un partido político creen que solo ellos son los buenos, una vez más con esa gran falsedad, y que los otros son los malos. O sea, queda muy claro, hay una gráfica en la que se ve cómo desde los años 50 hasta más o menos los años 90 los demócratas votan, dicen que los republicanos son personas más o menos decentes, y de repente en el año 95 empieza a bajar muy marcadamente, y con los republicanos es aún más marcado. ¿Cómo evalúan los republicanos o los demócratas? O sea, pasaría algo parecido, imagino, en España si hiciésemos una gráfica entre los votantes de izquierdas y de derechas. Explican que, entre otras cosas, se debe a que el entorno mediático no favorece. O sea, hablan, por ejemplo, del sistema de las redes, el dilema de las redes, el documental de Netflix que salió hace algunos años. O sea, las redes incitan
incitan a esta polarización. Y en los campuses eso se nota, porque los campuses en Estados Unidos son eminentemente de izquierdas. O sea, la mayoría de universidades en Estados Unidos y de profesores se identifican con ideas progresistas o demócratas. Bueno, se identifican, y no digo que sean, digo que ellos mismos se identifican como de izquierdas. Sin embargo, entonces todas las protestas, la mayoría de protestas y de movimientos que salen dentro de los campuses son de izquierdas también. Sin embargo, la derecha, desde fuera de los campuses, se acerca muchas veces a provocar. Y esto no lo digo por afiliación política, o sea, es que, por ejemplo, Universidad de Berlín, año 2017, hay una serie de protestas porque no se celebra como se debe el Día de la Hispanidad. O sea, los estudiantes protestan porque no se tiene demasiado en cuenta a algunas poblaciones minoritarias el Día de la Hispanidad. Y salen a protestar. Y de hecho acosan a varios profesores, hay una escalada de tensiones, llegan a encerrar a los profesores dentro del edificio de dirección, como el edificio central, llega la policía, o sea, nadie sabe bien qué pasa. Al final todo se calma el ambiente porque echan a un profesor. Claro, echan a un profesor por algo que piden los alumnos, porque los alumnos dicen que ese profesor no se ha quejado lo suficiente. Y a los días empiezan a recibir llamadas los alumnos que participaron en las protestas de extremistas de derechas diciéndoles que les van a matar, que van a ir al campus armados y que van a asesinarlos. Y esto se reproduce en varias universidades. En varias universidades llegan por ejemplo, salen a repartir propaganda organizaciones de extrema derecha. Y cada vez más en los últimos años. O sea que el ciclo de la polarización no ayuda a que las universidades persigan fines más universales, sino que generan más, no fomentan el entendimiento entre alumnos, vamos a decir, el ambiente político, la tónica política general. Como segundo explicativo, para esto que está ocurriendo, hablan de las tasas de depresión y ansiedad que están aumentando en los últimos años y ponen especial énfasis en la mujer. La mujer es la que más sufre esto, en los campuses y en todas partes. O sea, mientras que los hombres no ha aumentado también la tasa de depresión y de ansiedad, no ha aumentado tanto como las mujeres. También proponen varias explicaciones. El problema aquí es que ellos mismos dicen que las investigaciones son muy recientes. O sea, de hecho, el boom, la iGEM que llaman, es a partir del año 95. O sea, la población, los jóvenes que se han educado únicamente con redes sociales, con smartphones, con el boom de Facebook, de Instagram, de YouTube. Y es que coincide. O sea, la cosa es que ellos dicen que puede ser por los smartphones, porque es a partir de cuando los nacidos en este año empiezan a relacionarse únicamente a través de Internet, cuando aumentan las tasas de depresión. Pero no hay ningún estudio concluyente que relacione las redes sociales con las tasas de depresión todavía. Hay indicios. Entonces todavía no se atreven a confirmar que es por eso. Pero claro, cuando en un campus tienes a gente que te entra objetivamente más débil, con más propensión a sentirse dañada, con más problemas internos, lo lógico es que los problemas entre alumnos, de ánimo, de organización, aumenten. En tercer lugar, también proponen que cada vez hay una más grave educación paranoica de los hijos. Es decir, también, junto con las tres mentiras de antes, los niños son frágiles y todo es malo. Si algo me molesta, si algo veo que es malo, es lo peor del mundo en realidad. Los padres en Estados Unidos cada vez educan más a sus niños de forma restrictiva. Es decir, no pueden salir a la calle, no pueden jugar libremente. Esto es el cuarto explicativo, el abandono del juego libre. No pueden jugar entre ellos solos, no son capaces de gestionar, o sea, toman a los niños como si no fuesen capaces de gestionarse su propio riesgo. Y esto no es algo que nos quede lejano.
Yo, por ejemplo, conozco gente en la universidad que hasta los 18 años no había cogido un bus solo en la vida, o un tren o un metro. Entonces, claro, los padres que deciden, bueno, yo tampoco voy a, o sea, no soy padre, no sé por lo que pasará un padre, pero yo no voy a, pero el caso, o sea, ¿cuál es el plan de un padre que hasta que no cumpla los 18 años no voy a dejar independencia a mi hijo? O sea, no voy a dejar que aprenda por sí solo a gestionar el peligro y el riesgo. Pues lógicamente que llegará al futuro, a su espacio de trabajo, a su universidad y a donde sea, sin saber gestionar problemas. O sea, no sabrá reconocer problemas, no sabrá ver, o sea, no se habrá enfrentado con ningún mal, no le habrá pasado nada raro. Entonces, llegará a la, no sé, es que incluso a la vida en democracia, a hablar con otras personas, a compartir ideas, sin saber hacerlo, porque no habrá sido capaz de hacer cosas por sí mismo. En quinto lugar, esta a mí me gusta mucho, proponen la burocratización de la seguridad. Dicen que en las universidades, de un tiempo a esta parte, se ha corporativizado todo. Es decir, las universidades cada día son más como empresas. Hay unas cifras aquí. Las universidades en 2018 en Estados Unidos ingresaron un total de 600.000 millones de dólares. Eso es el PIB. O sea, si fuese el PIB de un país, sería el número 20 del mundo, entre Arabia Saudí y Argentina, solo con lo que ingresan las universidades. Entonces, es claro que las universidades en Estados Unidos se han convertido en un objeto de consumo. Bueno, claro, es lógico, ¿no? Pues una universidad tiene que tener tiene que pagar sus salarios, tiene que pagar el edificio, tiene que pagar la calefacción, tiene que pagar la luz, el wifi. Pero el problema aquí es que se están empezando a dejar las decisiones de ordenación académica en manos de los administradores, no de los líderes académicos, no de los jefes académicos. Esto yo no sé hasta qué punto está pasando en la universidad, en esta universidad digo, porque yo no controlo, algunos Iñaki asiente, pero no. Está por venir esta mañana hablando con un profesor sobre esto. Sí. Tiene una enganchada que llegas a trabajar y no llegas, ¿no? Pues afirman que en Estados Unidos está pasando como nunca. Y pone, por ejemplo, un caso de la Universidad de Virginia, en el que en 2017 se gastaron 85 millones de dólares en un lago artificial con las iniciales de la universidad, de 100 y pico metros de largo, para que los alumnos pudiesen ir a navegar por ahí. O sea, si me ponen un lago aquí en la explanada de FECOM, pues supongo que me iría a bañar. Pero si la universidad tuviese 85 millones de dólares, creo que habría fines más, no sé, más importantes, ¿no? Fines mejores. Y claro, esto viene con un problema, que las universidades cada vez quieran más dinero. Es que se empieza a ver a los alumnos como clientes, no como estudiantes, no como personas a las que tienes que, no sé, atizar para que aprendan, porque en parte tienen que atizarnos para que aprendamos. O sea, si no te sacuden las ideas, no aprendes. Pues que los alumnos, si pagan, tienen derecho a no ser molestados, ¿no? O sea, pagan, porque en Estados Unidos las universidades cuestan mucho dinero, pues si pagan esa cantidad de dinero, no tienen, o sea, es que hay que hacerles caso, porque el cliente siempre tiene la razón. Los alumnos ya no son alumnos, son clientes de la universidad. Eso es lo que la visión de los administradores muchas veces en Estados Unidos. Entonces, si hay un problema, por ejemplo, un orador que quiere venir a un campus a dar una conferencia y los alumnos se quejan de que ese orador les va a hacer daño, pues ¿qué tendrá que hacer el administrador? Quitarle la invitación. Entonces, si va un... no sé, no quiero poner ejemplos en esta universidad, pero bueno, es como si hace 3 años que vino Monedero, o 4 años que vino Monedero de Podemos, no lo hubiésemos dejado venir porque era contrario a la ideología de algunas personas de esta universidad. Y entonces ya es imposible que Monedero venga y hay que reventarle el coche además. Porque no he puesto solo un vídeo, pero hay cantidad de vídeos en las que los protestantes, cuando llega un conferenciante que no quieren, cogen y le acosan y le persiguen hasta su casa
y le pegan, y le insultan, y le hacen de todo. Pues antes que eso, los administradores de los campus retirarán las invitaciones a los conferenciantes que no gusten y seguirán para adelante. Los alumnos pagando, los profesores recibiendo su salario y ya está, y no habrá pasado nada. Y por último, hablan de un fenómeno que se llama los buscadores de justicia social, que esto es otra traducción mal hecha, porque en inglés se llaman los Social Justice Warriors. No sé si os suena de algo. Es un concepto que surge hace unos pocos años de personas, sobre todo activistas por internet, que buscan justicia social. Pero hay un pequeño truco ahí, porque a quien no le gusta la justicia, o sea, que no quiere una sociedad justa. Lo que quieren ellos, bueno, no sabía muy bien cómo ponerlo en un dibujo, es igualdad, pero igualdad de resultados. Ese matiz, quieren igualdad de resultados, no quieren igualdad de condiciones, quieren igualdad de resultados. Es decir, yo no quiero que todos tengan las mismas oportunidades. Quiero que todos tengan los mismos resultados. Esto aplica a todo tipo de poblaciones minoritarias, por raza, sexo, religión. Yo no quiero que las mujeres participen lo mismo en fútbol que en música, o sea, 50-50 como los chicos. No quiero un equipo de fútbol con 70% chicos y 30% chicas. Quiero 50% chicos, quiero 50% chicas. Y esta mentalidad de igualdad de resultados no es solo de estos pocos guerreros de la justicia social, sino que, por ejemplo, desde la administración Clinton, ya en el año 2011, si no me equivoco, se envió un comunicado a todas las universidades pidiéndoles, desde el gobierno de Estados Unidos, que se llegase a la igualdad de resultados entre sexos. Y que daban igual los medios. Entonces, claro, 2 años después ya estaba el New York Times sacando unos escándalos que había habido en la Universidad de Nueva York, porque para que las listas de chicos y chicas estuviesen igualadas en los equipos de fútbol, habían incluido a chicos en los equipos de las chicas, porque no daban las listas, entonces estaban empezando a rellenar para que nadie les llamase la atención, porque claro, nadie miraba las listas, solo se fijaban en que hubiese 50-50. Y esto es muy problemático para una universidad. De hecho, hace unos pocos días, el Tribunal Constitucional Americano, el Supremo Americano, ha confirmado que examinará 2 casos de racismo en universidades hacia la Universidad de Harvard y no recuerdo otra universidad, porque al parecer discriminan a los estudiantes provenientes de países asiáticos o de rasgos asiáticos, porque son tan buenos que ocupan ellos toda la universidad y no dejan a otros estudiantes de otras etnias entrar a la universidad. O sea, que es que dificulta la entrada a otras etnias. Entonces eso es un asunto que está candente ahora mismo. Y ya llegamos al final y proponen Jonathan Haidt y Greg Lukianoff varias soluciones para implementar en los campuses, de manera que todo este problema con conflicto de ideas, la cultura de la seguridad, la vulnerabilidad, se elimine, vamos a decir. Lo primero que proponen es que se entrelace la identidad de la universidad con la libertad para investigar. O sea, que se firmen acuerdos, que se hagan intervenciones públicas en las que las universidades vuelvan a llevar dentro de sí la libertad para investigar como parte constitutiva de su ser. Es decir, volver a sus inicios, volver a sus inicios. En segundo lugar, conseguir una buena mezcla de personal. Personal incluye profesores, estudiantes y administración. Claro, esto es un poco complicado. O sea, aquí en una universidad es impensable que te pregunten por tu filiación política a la hora de entrar. Pero proponen que sería interesante, por lo menos, como mínimo, que en las universidades, entre los alumnos, hubiese estudiantes de todo el espectro político.
de manera que puedan discutir entre sí. Bueno, esto es una medida discutible, pero que puede llegar a ser interesante. A mí me encantaría, por ejemplo, discutir con gente que no piensa como yo, que a veces es difícil encontrarlo. Y por último, proponen una cosa que yo creo que sí que se hace bastante bien, proponen educar en discrepancia productiva. Enseñar a los alumnos a que cuando no estás de acuerdo con algo, lo primero, no ofuscarte. O sea, que si te dicen algo que no te gusta, bueno, vale, no me gusta, pero no se cae el mundo. Segundo, analizar qué es eso que ocurre, no quedarte en simplemente me molesta o no me molesta. Y por último, establecer unas pautas para construir argumentos y poder llevar a cabo una conversación más fructífera. Y yo creo que eso, por ejemplo, en las asignaturas CORE en la universidad, el Instituto Core Curriculum, lo consiguen, bueno, con un grado o sea, bastante bien. Yo he tenido en clase discusiones interesantes. Y por último, hay uno que no tengo apuntado, vale, trazar un círculo más grande alrededor de la comunidad. Es decir, cuando entran elementos como la polarización, como la distinción por géneros, distinción por religión, no hacer una cosa que se llama política identitaria del enemigo común, sino hacer una política identitaria de la humanidad común. Es decir, política identitaria, lo del enemigo común quiere decir que no tienes que construir identidad en tu universidad basándote en que los de fuera son tus enemigos. No, esto por ejemplo, sino que tienes que establecer una política de identidad, o sea, que tus estudiantes sean estudiantes que estén todos unidos porque comparten una humanidad, no porque comparten un enemigo. Entonces esto se ilustra muy bien con el ejemplo de Martin Luther King. Martin Luther King, en los años 60 en Estados Unidos, ¿cómo se enfrentó al problema del racismo? Pues no se enfrentó, no hizo como hoy hacen algunas organizaciones como Black Lives Matter, que propone la lucha activa y las protestas y la violencia como fórmula para eliminar el racismo, sino que Martin Luther King lo que hizo fue apelar al sentido de humanidad de todas las personas que van a escucharle, tanto blancos como negros. A unos y otros les decía, bueno, es que sois hermanos. Claro, él era pastor, entonces tenía labia y sabía apelar a la gente, pero el caso es que no apelaba a la gente como arrojando leña al fuego, sino que buscaba aquello que unía a todos y intentaba que todo el mundo se centrase en eso en vez de en lo que les separaba. Bueno, esto es un final un poco flower power para la presentación, pero el caso es que a mí, si alguien tiene dudas, vale, pero a mí me gustaría que pensásemos en cómo todo esto puede aplicar a la Universidad de Navarra, porque claro, todo esto es esto es aplicado a la sociedad americana. De hecho, ellos mismos al principio del libro dicen, bueno, esto es para Estados Unidos, pero no tiene por qué aplicar a otros países que no tengan tanta cultura universitaria, que no tengan tantos campuses universitarios. En el caso de esta universidad sí, pero la Universidad Complutense, por ejemplo, no tiene un campus como este, no tiene como un campus al estilo americano en el que no se puedan juntar tanto los alumnos y van a ir todos juntos. Entonces es de difícil aplicación, o sea, hay que buscar un poco cómo conseguir aplicar estas ideas que han aportado a la universidad en Europa y en España. Entonces, bueno, hasta aquí la presentación y muchas gracias. Luego de tiempo, Muchísimas gracias, Jaime. Ahora tenemos un tiempo para preguntas, entonces, quien quiera ser el valiente, ¿esa es la primera? A ver, Sí. a ver, yo nada más me preguntaría, te preguntaría en estas propuestas que ellos dan, tú como alumno de la universidad, ¿qué verías que es útil realmente para la universidad? En el sentido de que, bueno, pues tú estás viviendo el ambiente como republicano y todo eso. No sé si en estas propuestas, digo, hay algunas que a lo mejor
es difícil como decir vamos a hacer grupos más heterogéneos, ¿no? Pues lograr tener gente que de todas las corrientes ideológicas y de todas las razas y de como que no aplicaría, pero a lo mejor algunas de estas propuestas que puedes decir que sí aplicaría y que crees que sería útil. Vale. No sé si tienes alguna opinión. Sí. Sí, bueno, hay una cosa que proponen, pero que no se puede aplicar, o sea, no lo proponen al final, porque en Estados Unidos se da por hecho. Es que en Estados Unidos es muy típico que los campuses tengan sus psicólogos. O sea, igual que hay oficina de career services, al lado está el psicólogo. Y esto, que yo sepa, en la Universidad Española no hay. No sé si me estoy equivocando, pero creo que no hay un psicólogo para los alumnos. Hay otros tipos de atención psicológica y espiritual, pero no hay psicólogos. ¿Sí? ¿No hay servicio en la clínica para estudiantes? Ya no. Y proponen que esos psicólogos, de forma que consigan, o sea, para conseguir una discrepancia productiva, pero en general para conseguir una convivencia más, no sé, más sana, proponen que enseñen un método que se llama teoría cognitivo-conductual. Bueno, son las siglas TCC. Proponen esto, o sea, para analizar los problemas que tiene uno. O sea, cuando uno, por ejemplo, siente que se está siendo atacado, que se pare a pensar si realmente esa amenaza es real y qué va a hacer con ella. Es un sistema que se utiliza, por ejemplo, para tratar la depresión y que en algunos casos consigue los mismos resultados o mejores, favorables, que la medicación. Entonces, no sé, o sea, sirve primero para conseguir una discrepancia productiva más sana, pero en general sirve para una convivencia y una vida mejor. Yo, por ejemplo, no suelo sentir, no tengo ansiedad ni tengo problemas, pero hay veces que, por ejemplo, en etapa de exámenes, no me habría venido nada mal contar con algún profesional que me explicase por qué me sentía tan mal. O sea, vamos, que tampoco, digamos, no tengo nada, pero que nunca está de más contar con eso. Y luego, además, conseguir una buena mezcla, porque en la universidad sí que es verdad que se intenta y se consigue más o menos una educación completa en todo el rango de pensamiento, pero hay veces hecho de menos algo del extremo opuesto, vamos a decir. Algo más, por ejemplo, de conferenciantes de izquierdas, que no sé, algo más de debate, vamos a decir, vital, de lo que son modos de vida que aquí no se llevan. No sé si me explico. Quiero avisar que por Zoom también pueden hacer preguntas los participantes. De hecho, no hay todavía, pero el que quiera que se sienta libre de escribirlo y se lo diremos a Jaime. Hola Jaime, muchas gracias por la sesión, la verdad que me parece fantástica. Y la pregunta va, todo lo que has dicho sobre las universidades estadounidenses, en las que el que paga es el que manda, ¿tú crees que eso afecta directamente al espíritu crítico de las personas? Y si tiene alguna relación también con lo que has dicho antes de que, por ejemplo, los padres que sobreprotegen un poco a las personas, en el sentido de que si cada uno con las redes sociales, las noticias, la ideología, la política, lo que le han inculcado en casa, ya tiene claro las cosas que quiere escuchar y las que no, ¿tú crees que es una forma de sobreproteger a los estudiantes? Y la otra parte no, que cómo afecta esto al espíritu crítico. ¿Cómo afectan estas dos cosas al espíritu crítico? Sí. Vale. Bueno, lo primero no lo tengo tan claro. Lo segundo es que, efectivamente, cuando un padre no te deja, por ejemplo, hasta que te vas de casa, salir de casa por tu cuenta durante periodos largos de tiempo, uno no consigue
enfrentarse a situaciones suficientes como para tener experiencia en lo que es gestionar su tiempo y sus recursos. Entonces, el espíritu crítico que uno pueda tener, no sé, enfrentándose a una estafa, o que están intentando estafar, si no se ha enfrentado a otras estafas anteriormente, no va a poder darse cuenta de lo que está pasando. O sea, necesita experiencia. No solo necesita teoría y lo que le enseñan en casa, necesita experiencia, necesita enfrentarse. Si no se enfrenta a nada, no va a tener, no va a poder... la crítica, tú el espíritu crítico lo tienes cuando eres capaz de ver una situación desde varios puntos de vista y examinar cuál es el correcto. Si solo tienes un punto de vista, o dos, es probable que no puedas ver esa situación en todo su ser. Entonces necesitas verlo muchas veces. Y eso se consigue con la experiencia. Y si te sobreprotegen y no te dejan enfrentarte a situaciones hasta que es demasiado tarde como para aprender, en el momento en el que necesites aprender, no podrás. Y no habrás desarrollado el espíritu crítico. No sé si. Y luego, respecto a el que manda paga, el que paga manda. Bueno, hay que tener en cuenta que muchas veces los alumnos no son los que pagan, sino que son los padres. Entonces ahí no creo que ocurra tanto, pero si una persona no creo que esté necesariamente relacionado que uno sea el que pague con el espíritu crítico que pueda desarrollar. Lo que importa es lo que haga la universidad con ese chico. ¿Va a hacer caso de sus protestas si no le gusta lo que dice? O sea, ¿va a hacer caso? Pues si le hace caso y, por ejemplo, elimina a algún profesor porque no le ha gustado lo que ha dicho, entonces ahí sí que el espíritu crítico se ve resentido, porque no es capaz de formarse en ideas contrarias a lo que él piensa. Sin embargo, si paga y es indiferente para su formación académica, no habría problema con su formación en espíritu crítico, creo yo. Muchas gracias, Jaime. Me ha gustado mucho tu exposición, pero quizá me ha gustado más lo que has dicho sobre el libro. Entonces, y me han entrado muchas ganas de leerlo, la verdad, porque creo que está tocando bastante desde un punto de vista sociológico la evolución y el cambio de mentalidad, sobre todo, ¿no? Me da la impresión, por lo que has dicho, que se centra mucho en la juventud norteamericana y en concreto universitaria. No es un ambiente que yo conozca muy de cerca, y no me quedo jugado, ¿no? Entonces, quería preguntarte precisamente un poco cuáles son sus fuentes y su metodología. De profundizar un poco en esto, es decir, esto parte de su experiencia en la vida en el campus, de la observación, de opiniones de muchas personas, de estudios teóricos. ¿Por qué lo digo? Primero para ver el alcance de la validez, ¿no? Porque han sacado ahí, como creo que eran 6 falsas afirmaciones, podrían haber sido otras a lo mejor. Sí. Me parece que algunas son un poco contradictorias entre ellas. Creo que efectivamente, en mi experiencia, eso se refleja aquí, en la Universidad Española, digamos en general, pero tampoco me parece tan sencillo afirmar algunas cosas de modo taxativo. Por ejemplo, llevamos ya bastantes años diciendo que hay una sobreprotección de los niños y los jóvenes. En buena medida, pues por un crecimiento del materialismo, del sentimentalismo y un descenso del número de hijos también, en realidad, ¿no? Es verdad, hay una sobreprotección, pero a veces hay mucho permisivismo también. Entonces, son dos fenómenos que no es que sean contradictorios, pero sí que tienen puntos antagónicos. Y haya habido un cambio. Antes quizá había menos permisivismo, pero no había tanta protección. Había, como tú has dicho, más capacidad de curtirse ante el peligro, solucionar problemas, etc., ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando llegué a la universidad, era casi impensable que te acompañasen tus padres.
O sea, no, es que nadie se lo ocurría venir con sus padres a la universidad. Ahora es prácticamente al revés. Una persona, por lo menos de alguien que viene de un país de América lejana, igual no, pero incluso así pasa, ¿no? Pero personas de verdad que vienen con toda la familia, ¿no? Entonces, los padres venían el día de los padres y ya está, ¿no? Pero no, o sea, a mí mis padres jamás me pidieron las notas, por ejemplo, no las supieron hasta mucho después de haber acabado la carrera, ¿no? Entonces, quiero decir que son fenómenos que me parecen un poco paradójicos a veces respecto a la diversidad. La Universidad de Navarra, cuando yo estudié aquí hace unos pocos años, vamos a ver, de diversidad externa, bueno, la décima parte de ahora. Éramos todos, prácticamente todos hispanos, ¿no? Blancos y no sé cómo decirte, ¿no? Ahora, oye, el porcentaje que tenemos de alumnos internacionales de distintas razas, de distintos idiomas, de distintas religiones, es muchísimo mayor. Y sin embargo, estoy a favor de lo que has dicho, creo que hay menos diversidad. O sea, en mi época el debate era apasionado. Y no solo era apasionado porque teníamos ideas distintas, quizá también era tu entorno, o sea, veníamos un poco de la transición, pero en esta universidad había alumnos, chavales de extrema izquierda, y había alumnos que estaban en el movimiento terrorista. Bueno, y en fin, pues lógicamente pues teníamos nuestros debates y nuestras discusiones, y había peleas. Bueno, yo creo que las viví en el campo de rugby, pero también las había en los fines de semana en el casco viejo, ¿no? Eso prácticamente desaparecido. Yo estoy bastante admirado hace años lo pacífica que es ahora la gente. O sea, apenas veo debates y por supuesto no se ven discusiones. Supongo que tampoco estoy en el ambiente discotequero tal, ¿no? Pero bueno, la gente está como muy adormecida, ¿no? En gran medida creo que con las pantallas. O sea, ahora un estudiante se frustra y se enchufa una serie y ya está, se le pasa, ¿no? Entonces, no sé, en mi época nos poníamos a un sábado y la liábamos. O sea, éramos como más guerreros, ¿no? Entonces, ahora quizás se protesta por otras cosas y de otra manera. Y tú ves la configuración de la norma del campus y dices, hombre, aparentemente es muchísimo más diverso, ¿no? Y sin embargo parece haber menos debate intelectual. También es verdad que hay muchísima más oferta, hay muchísimas más actividades. Hay, bueno, la participación de los estudiantes en la vida universitaria se ha multiplicado por 100. Antes prácticamente íbamos a clase, escuchábamos a un profesor, y con suerte pues había algunas conferencias al año y tal, ¿no? Y luego montábamos nuestras fiestas, ¿no? Por eso digo que contrastar las fuentes y la metodología que usan para esto creo que es interesante, a menos que sea sencillamente un ensayo para hacer pensar o abrir un debate. Ese es un poco mi... Bueno, lo primero es que es lo he dicho al final, igual que lo he dicho al principio, es que ellos, el aviso a navegantes que dan de universidades americanas, poniendo el énfasis en que es Estados Unidos. De la cultura universitaria es distinta. Pero bueno, las fuentes. Son, bueno, por lo que me has dicho, son como 3 asuntos. Lo primero es que hablan desde su experiencia en el trabajo. Jonathan Haidt es profesor en la universidad y como tal vive lo que son, o sea, vive hablando con universitarios, viendo lo que sufren, viendo lo que les pasa. Y Greg Lukianoff lo que hace es, está en una organización una fundación por la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Entonces combate lo que, por ejemplo, cuando a un profesor no le dejan, o sea, voy a poner un caso concreto, un profesor que enseña la asignatura de pensadores de la civilización occidental. Y claro, pues ahí lo que enseña son principalmente griegos y romanos. Entonces hubo una serie de alumnos que se quejaron de que estaban siendo discriminados, o sea, se sentían desprotegidos porque se discriminaba su raza de procedencia. O sea, no había pensadores orientales. Y al profesor se le dio un aviso y se le puso no le echaron, pero como le empezaron a investigar
y le pusieron trabas para seguir trabajando. Lo denunció a su asociación y la asociación FAIRE se encargó de perseguir ese problema y defender la libertad de cátedra del profesor. Y claro, pues él, como dirige esta fundación, se dio cuenta, o sea, sabe qué son todos estos, o sea, cuántos problemas hay y la naturaleza de estos problemas, de estas denuncias de falta de libertad de expresión. Entonces, en ese sentido es experiencia personal de cada uno. Luego, cuando hablan de infancia, o sea, cuando hablan de el cambio que ha habido en la infancia, el cambio que ha habido en el juego de los niños, el uso de... Bueno, sí, sobre todo son estas dos cosas. Hablan desde su experiencia como hijos, o sea, de cómo se han criado ellos y de cómo ven ellos que se cría a los hijos hoy en día, porque los dos también tienen hijos. Entonces, en ese sentido también su experiencia. Aunque también lo contrastan, o sea, mencionan muchos trabajos de investigación de otras personas para apoyar lo que ellos dicen. Por ejemplo, con el desarrollo de los niños. Cuando hablan de que los smartphones pueden ser perjudiciales, ahí citan unos cuantos estudios. Cuando habla de que el juego libre puede ayudar a que los niños se entiendan mejor entre ellos y que puedan resolver mejor sus problemas, también cita algunos estudios. O sea, es como un híbrido, utilizan varias fuentes. Y luego, ¿qué era? ¿Has hecho otra cosa más? Otro tipo de... Bueno, es eso. O sea, su experiencia y trabajos teóricos. Trabajos de investigación de toda la vida.